Bienvenidos mis amores, mis reyes y reinas de su canal. Yo como siempre dándoles la más cordial bienvenida. En esta ocasión estaremos haciendo un interactivo con el título ¿Cómo está la conexión entre esta personita especial tuya y tú? No importa si están en relación, no importa si están en separación, cómo está la conexión energética, esa energía que los vincula a ustedes dos. ¿Qué está pensando, sintiendo y qué hará esta persona con respecto a ti y tú con respecto a esta personita? Entonces, opción número 1, la hojita azul. Opción número 2, la hojita rosa. Y la opción número 3, la hojita verde. Yo estaré poniendo las tres opciones en pantalla un poco más grande para que puedas tomarte tu tiempo, para que puedas elegir sin prisas. Recuerda que puedes escoger más de una opción. Yo siempre recomiendo, si te llaman más de una, pues que la veas, porque hay veces que hay un mensaje que necesitas en una, pero en el otro también hay otro mensaje que necesitas escuchar. Entonces, no te limites, lo que sientas, tu intuición, lo que te diga tu intuición, pues mírala, ¿vale? Déjate llevar por tu intuición, respira profundo, piensa en esta personita con los ojitos cerrados. Si tuvieras alguna fotografía, mírala antes. Pausa el vídeo, mira la fotografía de esta persona para que te quede la imagen de él o ella bien presente. Cierra tus ojitos, respiras profundo, si es posible 3 veces, y cuando abras los ojos, la opción o las opciones que te llamen, pues mira esas porque ahí está tu respuesta. Estaremos mirando la energía eh, predominante, vinculante entre ambos, lo que estará haciendo o pensando, sintiendo esta persona o lo que está sintiendo, y al final estaremos viendo si hay algún obstáculo que puede impedir el movimiento de esta persona o no hacia ti, ¿vale? Y ahora sí, te dejo unos minutitos, unos segundos para que decidas. Millones de bendiciones y gracias a todos mis suscriptores, a los nuevos que se están incorporando, bienvenidos. Háganmelo saber en los comentarios. Y también quisiera pedirles que si les apetece que haga una lectura en específico con un título, me lo pueden poner en los comentarios y yo iré haciendo las preguntas que ustedes me pidan, pues poco a poco en los interactivos, ¿vale? Y coméntame también si eres un nuevo suscriptor o no, para pues darte la bienvenida, ponerte corazoncito y pues recibirte en el canal. Y claro que sí, si no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas, que actives la campanita de las notificaciones para que sepas cada vez que subo un nuevo vídeo. Y claro, si eliges una pregunta para que sepas cuando suba la pregunta que tú me estás pidiendo, ¿vale? Ahora sí, te dejo unos segundos. Muy bien, comenzamos con la opción número 1, la hojita azul. Si tú eres de esas personas que pasan directamente a la opción y no ves la introducción, pues si tienes alguna pregunta, quiero decírtelo, si tienes alguna pregunta en específico que desees hacer, puedes ponérmelo en los comentarios, que yo, a medida que siga subiendo los interactivos, pues tomaré tu pregunta y haré un interactivo con esa preguntita tuya, ¿vale? Vamos a ver, opción número 1, la energía predominante o que los une a ustedes. Qué hermosa energía. Fíjate que
que lo que me dice esta carta es que entre ustedes hay cordialidad, hay una conexión como calmada. La energía que me da esta carta es de calma, de que cuando esta persona te ve o tú le ves, es como si sintonizaran tanto. Dos personas que se entienden muy bien, ya te dije, estén o no en relación, se entienden muy bien, se conectan muy bien, hay mucha cordialidad entre ustedes. Me encanta esta energía porque veo balance, veo equilibrio. Dos personas que se pueden sentar a conversar y entenderse del tema que sea. ¿Vale? Puede ser que esta persona te haya ayudado o que tú le hayas ayudado a esta persona. Incluso, por ejemplo, es como estas típicas relaciones, vamos a suponer, de compañeros de trabajo que te dicen, hoy voy a comprar el café yo, mañana lo pago yo. Así, esta relación de entendimiento, de vamos a sentarnos a conversar, aunque sea asuntos de trabajo u otro tipo de asuntos, pero que hay como comunicación. No veo que son dos personas que no se miran, no se ven nunca y cuando se ven hay miedo, hay temor, puede que lo haya, no te digo que no, vamos a ver lo que dice el tarot. Pero es que lo que hay entre ustedes es hermoso. Es algo como dulce. No sé, me da una energía hermosísima. Te lo voy a dejar ahí para que lo mires. A ver si a ti te da la misma vibra que a mí. Porque siento como mucha calma, como mucha tranquilidad, como confianza el uno en el otro. Y puede que no tengan ni siquiera tanta amistad o que no se conozcan tanto. Pero es que es como si se hubieran reconocido alma con alma. Fíjate la carta que se voltea. El rey de copas. Y en la base, madre mía, el 2 de copas. Vamos a ver. Y un as. Están queriendo hablar desde ya. Vamos a ver pensamientos, sentimientos y acciones de tu persona. Mira. El 6 de pentáculos. Es la misma energía. Es equilibrio, es balance. Esta persona te tiene en su cabeza de esta manera. Te ve y se le alegra. Fíjate que te hablé de compañeros de trabajo y me marcan el 8 de pentáculos. Ustedes probablemente se conozcan del trabajo o de algo que tenga que ver con trabajo. O sea, algún emprendimiento que tenga que ver con algo laboral. Pero en los pensamientos de esta persona, es que esta persona puede que hasta se despiste de su trabajo, también puede ser eso, pensando en algún momento en el que ustedes se encontraron, y esto te puede estar pasando a ti también, y le gustó tanto la conexión que ustedes hicieron. Fíjate cómo está esa persona. Está en su trabajo, pero está ahí absorta ahí mirando esa moneda. Es como si incluso se distrayera. Haciendo su trabajo estuviera pensando en ti. Es lo que me está llegando. Pudiera también haberle comentado algo a algún compañero de trabajo. Pero hay algo que tiene que ver con trabajo.
Mira, me sale otra carta de balance, de equilibrio. En su corazón, ¿cómo está su corazón con respecto a ti? En balance, en equilibrio, en armonía. Esta persona, aunque el 7 de bastos muestra también cierta resistencia, también me puede estar diciendo que esta persona desea en su corazón luchar, trabajar en esta conexión, en crear una relación real. Porque es que esta persona también está sintiendo la energía que hay entre ambos. Fíjate que no se estará moviendo, no se estará moviendo. Esta persona está analizando las cosas mucho. Está como... O tiene... No le veo con otra pareja, ¿vale? No le veo con otra pareja, al menos no me lo muestra. Pero le veo como mirando también mucho lo que ha logrado, lo que ha conseguido. Y por eso quizás esté evaluando la situación, esté un tanto detenido o detenida ahí, meditando, reflexionando sobre lo que siente y piensa. Pero es verdad que no se está moviendo. En sus acciones no se está moviendo. Podemos mirar más adelante si se moverá o no. Pero esta persona, al menos por ahora, no le veo moviéndose. Ahora, vamos a mirar cómo estás tú con respecto a tu personita. Qué bonito. ¿Hay algún recuerdo aquí de algún momento? Esta persona puede ser también... Y te voy a dar los signos, pero como siempre digo, no tiene por qué ser. Veo un Sagitario aquí. Fíjate que tú en tus pensamientos con respecto a esta persona te está causando un poco de angustia, un poco de incertidumbre, pero lo mantienes todo ahí en tu mente, lo mantienes en silencio. Tú no estás mostrando que te angustia la pausa de esta persona, o al menos lo tienes en tu mente. Sin embargo, en tu corazón tú tienes bien claro lo que sientes por esta persona. Aquí hay sentimientos de tu parte. Tú sí tienes claro que quieres este nuevo amor, que quieres un nuevo amor. Sin embargo, en tus acciones, y quiero que me clarifiquen aquí, este 3 de espadas, ¿por qué va a ser? Sin embargo, veo triunfo. Es que te veo a ti moviéndote. Sin embargo, es como si te fueras a sentir, a ver, es como si tú dijeras, yo quiero avanzar, pero tengo miedo a una negativa, a que me vaya a decir que no. Sin embargo, yo sí te veo hablando. También puede ser que tú esperes de esta persona que venga y al no venir, porque simplemente es como que está
Mira, a ver, te voy a decir lo que estoy sintiendo sin darte mucho rodeo. Estoy sintiendo que tú pudieras estar dando alguna pista, algún síntoma de que esta persona te gusta, pero al ver que esta persona no se mueve, pues tú te decepcionas, te sientes un poco como defraudada o defraudado y te quedas en esa energía de amistad, como esperando. Sí, tengo la copa, pero, pero espero un poquito. La tengo, pero me lo callo. Por eso es que me muestran este 9 de espadas en tu cabeza, porque al final tú muestras un poco de lo que sientes, pero no te lanzas totalmente. Lo mantienes en silencio y tus pensamientos, uff, pues puede dolerte y puedes estar pasando noches que no duermes bien, porque es como si hubieras intentado dejarle caer algo a esta persona y esta persona no haya correspondido como tú esperabas. Y todo se mantiene en esa cordialidad de amistad, de conocidos, pero hasta ahí. Vamos a ver ahora. Esta energía que los une, es que mira, me sigue saliendo el 2 de copas. Para mí esta persona lo que es un poco indecisa o un poco, no me muestran cabezonería, pero hay cosas que quizás le limitan. Bueno, vamos a ver. Probablemente tenga que tomar una decisión. Vale. Sin embargo, entre ustedes, a nivel de pensamiento, para los dos, ninguno de los dos se quiere para, para una aventura. Esta persona no va a ir hacia ti para tener una aventura contigo, ni tú con esta persona. Eso lo tienen muy clarito. Y fíjate cómo está en la energía tuya y en la energía general, la suma sacerdotisa y el sacerdote. Pero aquí sí hay que tomar una decisión y tiene que ver con el corazón. Te digo una decisión porque hay ganas de tener un nuevo comienzo entre ambos. Hay ganas, pero es como que hay cosas que hay que solucionar primero. Hay que mirar el camino bien y esta persona no lo tiene tan claro como tú. Sin embargo, a pesar de que, pues mira que sí, me están diciendo, entre ustedes dos se van a empezar a mover las cosas. Después de un periodo de estancamiento con el colgado, de analizar muy bien qué es la energía sobre todo de tu personita. Con el 4 de espadas me está hablando de una persona que está detenida, que está esperando, que está mirándolo todo muy bien, igual que el rey de oros. Tu persona puede ser del elemento tierra también. Puede ser un Tauro, pero no te guíes por eso. Después de un periodo de pausa, se comienzan a mover las cosas, se comienza a crear como estrategias, como planes, proyectos para poder avanzar en conexión. El 8 de bastos me habla de movimiento. Después de un tiempo de espera se empiezan a mover las cosas. Como que a esta persona le queda claro. Pero me dice que puede tener que ver con este acercamiento tuyo, con este dejarle ver un poco más tus intenciones, tus sentimientos, y que luego después se las retiras y te quedas solamente, fíjate cómo bajas de un caballero de copas a un paje de copas. Es como que una vez intentas acercarte, hay una decepción y tú cambias totalmente el rumbo y te quedas como en amistad, ahí, solamente. Y esto hace que todo empiece a moverse. Es como si tu persona dijera, bueno, pues le voy a perder.
Y esta persona tiene intenciones también de tener algo serio contigo. No es un juego lo que quiere esta persona contigo. Por eso lo está pensando también, porque si le diera igual, no, no lo pensará tanto. Fíjate cómo en el posible obstáculo o que pueda impedir el avance me sale nuevamente el silencio. Aquí me sale el 2 de copas, que es la amigabilidad. Fíjate que puede ser el hecho de que tú te cambies totalmente el giro y esta persona se dé cuenta, puede ser que sea el detonante para que se mueva. Pero el hecho de que me salga como obstáculo el silencio, me da un sí y me da un no. Es decir, me da algo bueno y me da algo como un poquito más de pausa. Es verdad que esta persona puede estar en silencio y en pausa durante algún tiempo. Pero esta carta en el tarot regular es la carta de la estrella. Es decir, hay fe, hay esperanza, hay ilusión, que no está todo perdido. Una vez esta persona conecte con su silencio, interiorice muy bien las cosas y decida, tu vida, y nuevamente me habla de equilibrio, porque la estrella también me habla de comenzar de cero, equilibrarse, recuperar la fe, recuperar la esperanza, la ilusión y entrar en un equilibrio. Así que dale un chancecito más a esta persona. Si ya tú hiciste esto de acercarte y, y esta persona pues como que te decepcionó un poco, puedes tener por seguro que aquí hay movimiento en esta relación, en esta conexión. Hay movimiento porque el 8 de bastos me habla de movimiento. Vas a ver algún paso, algún indicio de parte de esta persona, ¿vale? Pero sí es verdad que todavía van a ser unos días de un poco de espera, de un poco de silencio, porque esta persona necesita, todo el mundo no toma decisiones de una manera drástica, todo el mundo no avanza de la misma manera, cada cual tiene su tiempo. Me viene a la mente la carta de los ángeles del romance. Un gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. Me dicen esas palabras y me hacen acordar de la carta del oráculo del romance, de los ángeles del amor. Así que mi vida, tengo un poquito de paciencia porque yo veo que esta persona tiene unos pensamientos muy bonitos con respecto a ti. En su corazón te ve como alguien digno de luchar por ti, pero necesita aclarar ciertas cositas o resolver ciertas cositas en su cabecita, ¿vale? Dale un tiempecito, porque no veo que aquí haya falta de sentimiento, solamente una falta de decisión, ¿vale? Y tú sí, toma tu acción, porque tú tampoco vas a estar esperando por una persona a que esta persona se tome todo su tiempo, el tiempo del mundo, y tú aquí esperando. Y no, a ver, hay un tiempo prudencial para esperar, pero tampoco demasiado. Que tampoco siento que haya tanta demora, porque entre ustedes dos hay dos ases, as de espada y as de bastos, y es verdad que no hay un caballero eh, en, aquí en la parte vinculante entre ustedes dos. Es verdad que no veo caballero, pero veo dos ases y un 8 de bastos que me hablan de movimiento después de un periodo de pausa. Así que espéralo un poquitito más según tu decisión. Recuerda que la decisión es tuya. Tú eres el dueño o dueña de tu vida. Nadie puede decidir por ti, ¿vale? Pero es posible que si esperas un poquito más veas resultados en esta persona. Igual, cuando pasa este tiempo, eres tú quien decides, pues no, ahora yo no quiero, porque sucede también. Pero bueno, yo a ti te veo con ganas de comenzar un nuevo amor y veo mucha atracción hacia esta persona. Ya tú decidirás, mi vida, espero que te haya gustado el interactivo, tu opción, espero que te haya servido. Si así ha sido, no olvides comentar, dame like, darme esa otra pregunta que tú deseas hacer
que yo con gusto la estaré haciendo un nuevo interactivo, un próximo interactivo. Y ahora sí pasamos a la opción número 2. Un beso enorme. Opción número 2, perdón, no, ahora toca la rosadita. Opción número 2 o rosadita. Ahí. Vamos a ver. ¿Cuál es la energía que hay entre tú y tu personita especial? Vamos a tenerlas en cuenta. Opción número 2. Este es tu momento. Respira profundo, piensa en tu personita. Vamos a ver cuál es la energía que os une a ustedes dos, que esa energía que vibra cuando se ven o cuando hablan. Fíjate que lo que me transmiten con esta carta es que entre ustedes dos hay ganas de aclarar las cosas. Hay mucho pensamiento, se piensan uno al otro y es como si quisieran saber una verdad. Como si quisieran... A ver, ¿cómo te explico lo que estoy sintiendo? Como si quisieran tenerlo todo resuelto. Puede ser solamente la tuya, pero estoy preguntando por la energía de los dos. Y es como si quisieran que todo estuviera aclarado, que todo estuviera... Es como sentirse un poco más libre para poder tomar una decisión, para miraros a la cara, algo así. Poder avanzar. Es como si algo estuviera impidiendo que ustedes se comuniquen de una manera libre, espontánea, que se hablaran la verdad. Yo siento mucha verdad aquí, que hay muchas ganas de saber la verdad uno del otro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a mover las cartitas. Se cayó la hojita rosadita. Es un rosa malva, un rosa... Está precioso ese color. Vamos a ver. Pensamientos, sentimientos y acciones de esa persona hacia ti. Recuerda que, bueno, para los que no estuvieron en la introducción, si son nuevos suscriptores, ponme en los comentarios que eres un nuevo suscriptor para ponerte el corazoncito, darte la bienvenida, ¿vale? Y para todos, si quieres un tema en específico, una lectura que quieres, un título que quieres que haga en específico, por favor, ponme en los comentarios que yo con gusto lo estaré haciendo en el próximo interactivo. Fíjate que esta persona quiere encontrarse contigo, pero no sabe cómo. Es que esta es la energía que estoy sintiendo, de no ver las cosas claras, de querer poder tomar una decisión y tiene que ver con un encuentro. Esta persona tiene dudas y lo sentía, te lo comenté, con la energía de esta persona. Puede ser que tú también, pero esta persona se siente más perdida que tú, o perdido. Es como que quiere poder ser libre, como que quiere
saber la verdad, como si no viera el camino para poder encontrarse contigo. Puede ser que esta persona tenga también un hogar. Y me vas a decir, no, a mí no me gustan las personas comprometidas. Bueno, puede ser que no. Pero veo que en el corazón de esta persona, al menos hacia ti, su corazón quiere un nuevo comienzo, quiere incluso formar familia. Pero para algunos de ustedes, esta persona quiere comenzar algo nuevo, es que me llaman no tanto hacia las conexiones con personas comprometidas, ¿vale? Probablemente para algunos haya sí, mira, haya una decisión que tomar. O esta persona está en una conexión y debe tomar una decisión y no sabe cómo. O para otros, no sabe de igual manera cómo tener este encuentro contigo, cómo lograr lo que quiere contigo a nivel familiar. Porque es como una persona muy hogareña, es como una persona que le gusta la estabilidad familiar, económica familiar. Pero aquí esta persona va a estar tomando una decisión importante, inesperada, que tú no te la ves venir. Bueno, y ahora, estoy estoy echando para adelante a esta persona, le estoy descubriendo su sorpresa, porque aquí hay una decisión sorpresiva que esta persona va a estar tomando y no sabe cómo encontrarse contigo, cómo tener este encuentro. Vamos a ver un poquito más. ¡Wow! ¡Ay, qué hermoso! Mira cómo está tu pensamiento con respecto a esta persona. Pero te digo que puede que tus pensamientos con respecto a esta persona sean muy fuertes, pero es como si tú también, y vamos a ver lo que dice más adelante las otras cartas, pero para algunos tú has estado reprimiendo lo que sientes, lo has dejado solo en tus pensamientos, quizás al ver que esta persona no avanza, ¿vale? Y te has estado como reprimiendo un poco tus sentimientos, pero hay un encuentro que tú deseas. Y fíjate que veo celebración. Y si ustedes han tenido algo, aquí hay recuerdos hermosos que llegan muchas veces para ti o de algún encuentro. Es como si ustedes se hubieran encontrado y hubieran pasado un rato agradable. No necesariamente en relación, para algunos puede ser que sí. Pero me dicen que para tu persona, con respecto a ese encuentro, puede que esta persona se haya quedado como tan impactada que no dé crédito a lo que sintió. Y esto está todo el tiempo en su cabeza. Es como si esta persona sintiera, y te lo tengo que decir porque me sale el 6 de copas y el 4 de bastos. Es como si sus almas hubieran conectado, ¿vale? Y me sale el 2 de copas también. Y esta persona no, no comprenda mentalmente lo que experimentó en ese momento contigo. Esta es típica la conexión de llamas gemelas donde el divino masculino huye o se bloquea porque no comprende la conexión. Pero bueno, no vamos a entrar en el tema de llamas gemelas, almas gemelas, pero sí hay mucha carta de almas gemelas, 6 de copas, 2 de copas, de los amantes. Es que es imposible que no te lo mencione, ¿vale? Y el 4 de bastos, que viene siendo el 11-11. También sincronicidades numéricas que tienen que ver con la unión de llama alma gemela. ¿Vale?
en algunos encuentros, y veo aquí una celebración, un encuentro que está en tu corazón, hay un recuerdo que sigue en tu corazón con respecto a esta persona. Ustedes se conocen ya. Ahora me descartan totalmente la existencia de otra persona, pero si es tu caso, yo le veo tomando una decisión. Tú por tu parte, esperando. Me encanta tu energía, me encanta. Tú esperando, es como decir, bueno, ya nos vimos, ya nos encontramos, yo siento lo que siento, pero tengo que dejarle que esta persona pues avance. Y tú dices, ahora me quedo aquí esperando. Tu personita puede ser de Géminis, de Leo, veo Piscis también aquí, ¿vale? Veo también algún signo de tierra, pero como siempre digo, no es importante el signo, simplemente es una pista más. Ahora, vamos a ver entre ustedes. Me encanta. Tú sabes lo que sientes, tú tienes unos recuerdos hermosos, pero tú te los dejas ahí para ti, los vives tú y esperas. Fíjate, mira las dos cartas que se voltean. La emperatriz y el rey de copas, qué bonito. Es que aquí hay puro amor, puro romance. Vamos a ver. La carta de la justicia se iba a voltear. Miren la base, el caballero de copas. Aquí hay movimiento, esta persona te va a sorprender con un ofrecimiento. Mira, entre ustedes dos hay en el pensamiento, los dos estarán, y ya veo esto en la tercera línea, es decir, después que esta persona tome la decisión. Aquí hay un nuevo comienzo que se pone de manifiesto, que empieza a moverse, ¿vale? Para los dos, ya esto es en conexión. Pero sí hay aquí que dejar a alguien atrás. De todas formas, quiero aclararle esta carta. Quiero aclararle esta carta porque esta decisión, esta persona o tiene que dejar un lugar para ir a donde estás tú o tiene que abandonar algo. Y aquí está. Dos cartas que me hablan de decisión para encontrar balance, para poder dar un paso y dejar algo atrás. Vale, quiero aclarar la carta de la sombra. Fíjate, y vamos a ver ahora lo que puede impedir este avance. Porque veo que va a haber un poquito de espera. Esta persona se va a decidir y puede estar avanzando hacia ti. Pero en principio es como si te fuera a decir, mira, tenemos que esperar un poquito. Aquí hay algo que todavía tiene que mantenerse en silencio. Y no es que no haya sentimiento. No es que no haya sentimiento, pero hay decisiones importantes que tomar. Una más, por favor, para clarificar este 7 de espadas. El amor, los sentimientos y en la base se queda el 2 de bastos. Aquí están. No es que no haya sentimiento, pero es como esperar un poquito. Esperar un poquito. Quiero aclarar este 10. Porque fíjate que esta es la energía de esta persona con respecto a ti. No tenía por qué hablarme de otra cosa que esta persona tenía que quitar de su vida. Sin embargo, todo me indicaba. Es una decisión. Pido clarificar este 10. Mira, me dicen, para algunos esta persona tiene que abandonar alguna propiedad. Tiene que abandonar
algo que es suyo, no literalmente, no necesariamente otra persona. No necesariamente otra persona. Para algunos puede ser que sí, pero para otros es como una convivencia en una misma tierra, en una misma casa, o, o que se compartan bienes y que esta persona tenga que tomar una decisión para moverse. ¿Que aquí va a haber un giro inesperado de parte de esta persona? Sí. Pero para mí te va a decir, mira, yo tengo sentimientos, pero tenemos que mantenerlos así, porque estoy resolviendo o tengo que resolver tal asunto. Espérame un poquito. ¿Que esto no va a gustar? Ok. Pero tiene miedo de perder algo. Y no siento que sea otra persona, porque sentimientos hay. Esta persona tiene miedo de perder algo. Y para mí tiene que ver con algo económico. Vale. Vamos a ver un posible obstáculo que puede estar evitando que esta personita avance hacia ti. Pero lo más importante es que la decisión la va a estar tomando de manera repentina. Fíjate que el 9, la soledad, viene siendo como la carta del ermitaño. Esto es lo que puede estar aguantando un poco el avance en vuestra relación. Que hay que tomar una decisión, pero que es una decisión que hay que pensarlo bien. Es como si en un pasado esta persona hubiera vivido algo que necesite ahora tomar en cuenta porque necesita aclararse. La carta del mensajero me habla de que necesita aclararse, necesita saber la verdad dentro de él o ella, pero no contigo, porque sentimientos sí hay. Pero aquí hay que equilibrar las cosas para poder luchar, para poder avanzar y luchar por ese sentimiento. Pero sí hay un poco de miedo, te lo digo también. Esto es lo que pudiera estar eh, impidiendo un poco que esta persona se mueva. Hay una decisión importante que tiene que tomar, pero, pero yo sí le veo tomando la decisión. Esperaremos a próximos interactivos donde haga la misma pregunta. Quiero hacerlo por lo menos una vez al mes, este interactivo con este mismo título, y ya veremos si tu personita avanza o no, ¿vale? Mi vida. Opción número 2, espero que te haya gustado, espero que haya resonado contigo. Si así ha sido, recuerda comentarme y decirme si te apetece algún otro título en específico y yo con gusto lo estaré haciendo. Y ahora sí, terminamos opción número 2. Opción número 3, hojita verde, este es tu momento. Respira profundo, piensa en tu personita especial. Si no viste la introducción, pues quiero comentarte que si eres un nuevo suscriptor, si no, coméntame, ponme en los comentarios algún título, algún tema, sugiéreme algún tema para hacer nuevos interactivos y yo con gusto lo estaré subiendo. Algún título que a ti te interese, ¿vale? O algo más específico para ti. Vamos a ver la energía que va a estar entre ambos, predominando, que los une. No, son muchas. Energía entre ambos. Vale. La energía de Torres. Torres, vamos a ver de qué me habla esto. Torres el 16.
Bueno, la energía que trae la carta de Torres me habla de sorpresas, habla de cambios, de que la situación está cambiando para mejor. Son sorpresas, situaciones inesperadas, giros inesperados que vienen como para limpiar el entorno, como para limpiar tu energía, la de tu persona, y ya que es la energía que está emanando entre ambos, uno con el otro, pues tiene que ver con que se están moviendo ahora las cosas y de manera sorpresiva algo va a suceder que cambie de paradigma, que cambie lo que están viviendo hasta ahora, que dé un giro vuestra situación. Vamos a ver ahora tu personita especial. Tu personita especial. Me dicen que te mantengas atento, atenta, porque hay cosas que van a empezar a cambiar. Wow, están saltando, quieren hablar. Madre mía. Vale. Mira, lo primero que tengo que decirte es que si tenías alguna duda de que esta persona pudiera estar dejando su pasado atrás, no debes temer. En los pensamientos de esta persona, pasado se queda atrás y esta persona se aleja. Probablemente o esta persona ya tenga la decisión de alejarse o ya lo haya hecho. Y está en esta energía de dejar su pasado atrás después de haberse ido de un lugar donde estaba. Mira, en su corazón, por ti, recuerda que esta es la energía de tu persona hacia ti. Esta persona quiere dejar su pasado atrás, porque en su corazón hacia ti hay como, mira, empezando hay muchísima pasión. Esta persona te ve, te lo tengo que decir, como, como la reina de las reinas o el rey de los reyes. Te ve como una emperatriz, no importa si eres hombre o mujer. Te ve súper atractivo, súper atractiva, sensual, independiente. Su corazón te mira de una manera tan hermosa, quiere compromiso contigo. De hecho, esta persona es como si te hubiera a nivel de corazón a corazón, como si se hubieran reconocido, porque esta carta me habla de celebraciones, uniones, formalizaciones de esta persona. Su corazón está listo para avanzar hacia ti, para dejar, bueno, ya su pasado atrás y abrir su corazón a ti. Esta persona siente que en su corazón sigue creciendo. Y si recién se están conociendo, ha nacido en esta persona, ha florecido una ilusión tan grande y sigue floreciendo una ilusión, un sentimiento tan grande que tú le haces sentir. Y miren las acciones de esta persona. Movimiento, avance. As de pentáculos y el sol. Esta persona quiere sí o sí ir hacia ti. Probablemente esta energía de la torre, esta sorpresa, es que tú no te estés imaginando que esta persona sea capaz de dejar su pasado atrás para abrirse a ti, para dar este paso hacia ti, porque esto es un gran paso. El sol y el as de pentáculos es un gran paso. Este es un sí a la conexión, al movimiento de esta persona hacia ti.
Vamos a mover un poco para ver tú con respecto a esta persona. Si te preocupaba que esta persona todavía estuviera apegado a su pasado, o que... No, 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 no. Esta persona todo el tiempo es pasado atrás. Caballero de bastos, avance. ¡Wow! Mira tú en tus pensamientos. Madre mía, qué combinación. Tú en tus pensamientos estás firme, estás segura o seguro. Veo mucha energía femenina, pero bueno, no importa si eres hombre o mujer. Tú tienes aquí decisión firme de que quieres avanzar, de que sí quieres a esta persona. Quizás te quedaba alguna duda, ya se te aclara esta duda. No va a haber duda entre ustedes ninguna de lo que quieren ambos. ¡Wow! Mira cuántos arcanos mayores en tu tirada. De 4, 3 son arcanos mayores. Y mira tu corazón cómo está. Tu corazón ha sanado. Porque aquí también te veo a ti en sanación. Tú has analizado muy bien lo que ha sido tu vida y has sanado. Y si no lo has hecho todavía del todo, lo estás haciendo perfectamente. Te felicito. Tu corazón está entrando en un balance con esta persona. Esta persona te da vida, sí, pero te da equilibrio, te da sabiduría, que tú la tienes ya. Pero esta persona es como que la magnifica. Y esto te da un equilibrio, te da... Tú estás empoderada o empoderado con esta persona, pero a la vez en equilibrio. Tú has valorado, tú puedes ser de... Bueno, aquí me muestran muchos signos. Yo no tiendo a dar los signos para no confundiros, pero aquí hay Leo, hay Libra, hay Virgo, hay Sagitario. Tú toma el signo que sea solamente para ti. Pero aquí yo te veo en equilibrio, en balance, sabiendo lo que tienes que hacer, sabiendo en qué no equivocarte nuevamente en base a lo que ya tú viviste en tu pasado. Pero a ti te veo, bueno, es que estas 3 cartas me hablan de sanación. Mira, esta persona se estará moviendo, sí, esta persona tiene la decisión de dejar atrás su pasado, pero es que tú también. Y este es un momento, con estas 3 cartas, wow, la templanza, el rey de copas y el colgado me hablan de sanación. Una sanación profunda que tú estarás llevando a cabo. Estas son tus acciones. Una sanación que tú estarás llevando a cabo desde el silencio, desde... No necesariamente el colgado, a ver, es una pausa, pero una pausa para tomar decisiones mmm, acertadas, para aclarar tu mente, para aclarar tu corazón, para sanar. No para quedarte estancado, sino para poder recibir con los brazos abiertos y con los sentimientos y el corazón sanos. Porque esta persona se aproxima hacia ti con un pasado atrás. Tú no puedes hacer menos. Tú tienes que estar a la altura de estos sentimientos y de esta conexión. Pero fíjate cómo está sucediendo todo con firmeza. Yo siento que esto tiene que ver con la decisión por algo que sucedió, que hace que esta persona deje el pasado atrás y todo se activa a partir de ahí. Pero así, algo que hasta tú vas a sentirte como, wow, ¿de verdad? ¿De verdad esto está pasando? Vamos a ver, en conexión. Vamos a ver si están alineados o no. Fíjate, mira. Aquí hay alejarse de aguas tormentosas, de aguas turbias también,
para encaminarse hacia donde tú quieres o hacia donde ambos quieren. ¿Y hacia dónde es? Hacia una propuesta. Es como si los dos estuvieran actuando como espejo. Cada uno por su lado está sanando, está resolviendo sus problemas, porque ambos lo que quieren es la unión, esa propuesta, ese encuentro, ese ofrecimiento. Viene un ofrecimiento, que lo sepas. En el corazón de ustedes, y quiero clarificar esta carta ahora, también hay cierto miedo de no poder cumplir con los sueños, con esos deseos que se han tenido hasta el día de hoy y que no se habían podido cumplir. Hay un poco de miedo en el corazón. Pero aquí llega la rueda de la fortuna, donde dice, todo va a estar bien. Los veo moviéndose, los veo luchando por lo que desean. La rueda de la fortuna también es esta sorpresa que trae la carta de las torres. Es una sorpresa, algo que llega rápido, que llega sin esperarlo, pero abrupto. Y es la energía que siento de movimiento, de dale, vamos, ya yo estoy segura. Hay miedo, está bien, pero esto va a cambiar, ya verás. Es esa decisión, esas ganas de ponerle empeño, de ponerle luz a la conexión, de luchar. Quiero clarificar, por favor, de qué es ese miedo. Ay, qué sombra. De lo que se vivió en el pasado. Porque el 4 de Pentáculos también a veces me habla de un poquito de apego al pasado. Pero con la carta de la espada, de las de espadas al lado, me dice que esa energía se corta. Es decir, ese miedo a que se pueda repetir lo del pasado se elimina. Con un giro inesperado y una decisión para mí de avance. Vamos a preguntar qué es lo que pudiera estar impidiendo ese avance. Te digo, no va a ser algo, a pesar de que haya muchas ganas, no va a ser una conexión que llegue y se decida rápidamente y ya y nos vamos a vivir juntos, aunque aquí en el corazón esta persona está dispuesta, ¿vale? Pero los dos tienen que estar dispuestos de la misma manera para hacerlo. Y veo que por tu parte tú te estás sanando un poquito. Quieres, porque sí quieres, ya sabes que sí quieres avanzar, pero necesitas equilibrar un poquito más tu corazón y en las acciones lo vas a estar haciendo. Vamos a ver, algún obstáculo, algún posible impedimento en que esta conexión se dé. Pues no veo ninguna, porque la carta del juego viene siendo, ay, esta que se quedó por aquí abajo, no recuerdo ahora dónde se quedó, que era el caballero de bastos. Es esta misma energía. Es decir, bueno, esta es la vida, hay que vivirla. Sí, ya sané, pero tengo que experimentar, voy a vivir la vida momento a momento, la voy a vivir como un juego porque hay que atreverse, porque hay que ser valiente. Y lo que pasó quedó en el pasado. Es esa energía. No veo obstáculo entre ustedes. El tiempo, y no demora mucho, porque no veo tampoco que vaya a demorarse mucho. Aquí algo va a suceder de manera, o esta persona llega de manera imprevista, llega a moverlo todo, y no importa que en el proceso tú sigas sanando, no importa. Estamos sanando la vida entera, cariño mío. No te detengas por eso, no te detengas por eso. Tú has podido sufrir también, esta persona también puede haber sufrido, pero el pasado, atrás.
Disfruta la vida, disfruta el momento que este amor te puede ofrecer. Pasado, apego al pasado, ninguno. Apego a temores de que te pueda volver a pasar, ninguno. Cada persona es diferente, ¿vale? Sigue sanando, está perfecto, pero no te detengas. No te detengas porque esta persona te va a tomar de sorpresa. Va a venir con un acercamiento, con una propuesta sorpresiva, ¿vale? Que te va a hacer sentir maravillosa, maravilloso, ¿vale? Pero no le tengas miedo. Disfrútalo y acepta lo que la vida te está ofreciendo, lo que el universo, lo que el destino te está ofreciendo. Mis amores de la opción número 3, espero haberles ayudado con esta hermosa lectura. Si así ha sido, porfa, coméntame, dame like. Recuerda comentarme si quieres algún tema en específico y pues así lo estaré haciendo. Ahora sí, un beso grande, grande, grande y te espero pronto. Chao.